Este fic no es mío, el creador está en la descripción, si quieres leer cada que se suba, también se los dejaré acá. Simplicaren, en AO3. El primer evento del festival deportivo transcurrió en medio de una ráfaga de parkour y esquivas. Izuku no tenía la confianza suficiente para cruzar las cuerdas en el segundo obstáculo, pero aún así hizo un tiempo decente. El campo minado presentó un desafío mayor, hasta que reconoció el patrón en el que Neso había colocado las minas. Una vez que se dio cuenta del tablero de ajedrez que se hizo más denso hasta nivelarse en el punto medio del campo minado, colocar sus pies con confianza se volvió mucho más fácil. Se ubicó en los 20, para su sorpresa, y evitó la atención de Kacchan. Esas eran las cosas importantes. Realmente no le importaba si avanzaba, pero sí quería ayudar a sus amigos con el segundo evento. Si su análisis era correcto, sería un evento de equipo. Y eso fue. Tan pronto como se anunció el tamaño de los equipos, de 2 a 4 personas, Izuku, Shinzo, Uraraka y Atsume gravitaron uno hacia el otro. Atsume comenzó a repartir equipo de apoyo y a reírse. Vamos, equipo antihéroe. Atsume, no, intentó decir Izuku, aunque su risa le restó algo al efecto. Atsume, ¿sí? Dijo Uraraka mientras examinaba un jetpack. ¿Cuántas tomas tiene esto? Preguntó Itoshi, girando con cuidado la pistola de red en sus manos. 6, dijo Atsume antes de empujarle un par de gafas y una especie de bastón a Izuku. Toma esto, analista-kun. Debes mantener el polvo y el cabello fuera de tus ojos para poder analizar la competencia. El bastón es bastante básico, pero tiene una función de absorción de impactos. No sentirás el retroceso total al golpearlo o bloquearlo. Esto es genial, dijo Izuku balanceando el bastón unas cuantas veces de forma experimental. Deseaba haber practicado más con armas además de sus cuchillos y el gancho shoge de práctica, pero haría lo mejor que pudiera. Si todo lo demás fallaba, sabía cómo lanzar un puñetazo bastante decente. Muy bien, planifica. Uraraka, Atsume y yo tenemos aproximadamente la misma altura, pero poner a Shinzo como jinete llamaría demasiado la atención sobre su peculiaridad. Necesita que eso sea secreto para el evento final. Tú deberías ser el jinete. Eres el mejor aquí con armas y cuerpo a cuerpo. Estarías tan perdido como un caballo, señaló Shinzo. Además, sin prestar atención a mí, todavía puedo usar mi peculiaridad como medida de emergencia. Correcto, estuvo de acuerdo Izuku. Atsume, ¿terminaste esas suelas flotantes que estabas trabajando? Señaló mientras ella las sostenía en alto. Perfecto, tú y Uraraka seréis los caballos de atrás. Cada uno de ustedes debe usar uno para equilibrar. Uraraka, puedes usar tu peculiaridad con Atsume y Shinzo para darnos una mejor movilidad. Toma, dame el jetpack. Atsume, ¿tienes piezas de repuesto que Uraraka pueda usar para lanzar municiones? Piezas rotas, pernos o tornillos adicionales, ese tipo de cosas. Rápidamente descubrieron el resto de los detalles y se organizaron ellos mismos. Izuku se ató la diadema de su equipo alrededor de su cabeza y se estiró para tratar de sacudir sus nervios. Con tan poca gente en esta ronda, y siendo él el piloto de su equipo, iba a ser difícil evitar la atención de Kacchan. Escaneó ansiosamente el campo, enumerando mentalmente las peculiaridades de cada equipo y buscando esa cabellera rubia puntiaguda. Oye, Izuku. Sí, Shinzo. Preguntó Izuku sin voltear a mirar a su amigo. Su mundo se nubló en un instante. Se desvaneció un momento después, pero el cuerpo de Izuku se había alejado del resto de la arena para enfrentar a Shinzo. Respira, Izuku. Cálmate, ordenó Shinzo. Estarás bien. Somos un equipo. La respiración de Izuku se volvió más uniforme y profunda sin que Izuku lo dijera, y parpadeó un par de veces mientras sentía que la niebla de la peculiaridad de Shinzo invadía su mente solo un poco. Todavía era consciente del peligro. Simplemente se sentía más distante, menos apremiante. Él asintió. Creo que ya estoy bien. Gracias. Shinzo lo miró por unos momentos. ¿Quieres que te mantenga así para el evento? Izuku negó con la cabeza. Necesitaré mi ingenio y tú deberías conservar tu don. Si necesito tu ayuda nuevamente, te lo haré saber.
Izuku sintió que la niebla retrocedía, pero no empezó a hiperventilar de nuevo. Se obligó a mantenerse concentrado en su equipo. Necesitaban pasar a la siguiente ronda. Izuku solo tuvo que mantenerse unido hasta que sus lugares estuvieran asegurados. Luego podría encontrar un rincón tranquilo y agradable para desmoronarse. Se preguntó brevemente si Maihima-sensei se daría cuenta si se iba temprano. Realmente no quería verse acorralado por Kacchan. Sacudió la cabeza de nuevo y apretó con más fuerza su bastón. Podría pensar en eso más tarde. Primero la batalla de caballería. Respiró hondo y se armó de valor. Luego hizo lo que mejor sabía hacer. Analizado. Muy bien, los equipos a evitar son Todoroki, Bakugo Yonenuki. Cabello rojo y blanco con hielo y fuego, rubio explosivo, se explica por sí mismo, y un niño con los mismos dientes que Ectoplasm Sensei con una peculiaridad suavizante que puede transformar toda la arena en arenas movedizas. Si alguno de esos tres se acerca, corre lo más rápido posible en la otra dirección, o si eso falla, debemos despegar del suelo o lavarle el cerebro al ciclista. La otra rubia es Monoma. Habla mucho y tiene una peculiaridad para copiar. Si me alcanza, déjalo. Puedo agarrar su diadema mientras está confundido. Izuku recitó todo lo que sabía sobre los otros equipos, todos los estudiantes del curso de héroes que había estudiado hasta cierto punto. Todavía era un poco vago sobre algunas de las peculiaridades de 1A, ya que aún no había logrado piratear los archivos de video de la USG y su entrenamiento de rescate reprogramado no sería hasta la próxima semana. Pero él sabía lo suficiente. Con un poco de suerte. Muy bien equipos, lugares. Una vez que todos formaron sus equipos y los corredores estuvieron en posición, comenzó la cuenta atrás. Empezamos en 3, 2, 1. Medianoche hizo restallar su látigo. De repente, había 9 cintas para la cabeza volando por el aire. Izuku extendió la mano y sintió que su diadema había desaparecido. También lo era el de todos los demás, por lo que parece. Todo excepto, equipo Inoue. Gritó Izuku, señalando. El teletransportador de objetos se había asociado con Tetsu, Tokoyami y Yanagi. Este último fue responsable del continuo tiempo en el aire y del vuelo errático de las cintas para la cabeza. Inoue parecía excesivamente satisfecho consigo mismo y con sus 3 cintas para la cabeza mientras observaba el caos en el que se había convertido el campo. Todos los equipos gritaban y perseguían los puntos excepto el suyo y el de Izuku. Izuku susurró. Atsume, ¿puede tu gancho atrapar a uno de esos mientras pasan volando? Atsume observó las cintas para la cabeza antes de negar con la cabeza. Sin patrón, estaría disparando a ciegas. Shinzo puede tener suerte con la pistola de red, aunque la red podría ser lo suficientemente liviana como para que Yanagi también la controle. Izuku frunció el ceño y se mordió el labio inferior mientras pensaba. Observaron cómo un equipo lograba agarrar una diadema, solo para teletransportarse fuera de su alcance un segundo después. Izuku entrecerró los ojos y buscó a los 2 estudiantes héroes con peculiaridades auditivas. PSST, Hiro, Shoji, dijo Izuku a un volumen normal. Captó la sorpresa de Hiro. Shoji simplemente giró un tentáculo hacia él. Es obra de Inoue. Si alguien no lo derrota, nadie tendrá ningún punto al final de esto. Izuku observó cómo los 2 estudiantes se giraban para mirar a su engreído compañero de clase. Gritaron algo a los otros equipos cerca de ellos, y varios se giraron para atacar a Inoue a la vez. Los ojos de Inoue se abrieron como platos y su equipo huyó. Izuku sonrió. Ahora, Shinzo. Shinzo apuntó y disparó, atrapando 2 de las cintas voladoras. La red cayó al suelo y ellos corrieron hacia ella. Otro equipo también se dirigió hacia la red. El equipo de Monoma. Perfecto. Izuku hizo girar su bastón para llamar la atención del otro equipo. Monoma le sonrió y su equipo cambió de dirección. El equipo de Midori ya llegó primero a la red y Atsume se llevó todo el balón. Izuku permitió que Monoma rozara su brazo con los dedos extendidos. La rubia se sobresaltó y se quedó boquiabierta. «¿Estás?» Izuku lo interrumpió con un fuerte golpe en el plexo solar con este bastón. Luego apuntó con el bastón a uno de los caballos del equipo, no para golpearlo, sino para hacerlo retroceder.
Funcionó y el equipo Midoriya se retiró apresuradamente. Atsume le entregó las 2 cintas para la cabeza, 620 y 170. Probablemente eso fue suficiente para llegar a la última ronda. Pero decidió estar atento al marcador por si acaso. Antes de que pudieran ir mucho más lejos, un repentino escalofrío recorrió la arena y el suelo se congeló debajo de ellos. Atsume y Uraraka saltaron sobre sus suelas flotantes justo a tiempo, pero Izuku tuvo que cambiarle a Shinzo su bastón y hacer guardia mientras su amigo se liberaba. La mayoría de los equipos no tuvieron tanta suerte como para contar con equipo de apoyo para escapar. Otros, sin embargo, no lo necesitaban. Las explosiones sacudieron la arena y enviaron el corazón de Izuku a golpear sus costillas. Sus ojos siguieron el sonido sin una decisión consciente de encontrar a Bakugo peleando con Todoroki. Uno de ellos debió haber conseguido la diadema de 10 millones de puntos y, a juzgar por la sonrisa maliciosa de Bakugo, era él. Una vez que estuvieron libres, el equipo de Izuku se deslizó por los bordes del campo helado, eliminando a los equipos que habían logrado engancharse las cintas para la cabeza y ocasionalmente metiéndose en peleas. Se encontraron con Monoma otra vez, pero el adolescente solo les arrojó ácido antes de retirarse, aparentemente decidiendo que no valían la pena el esfuerzo. Tuvo que arruinar la camiseta de gimnasia de Izuku. Los agujeros de ácido se estaban haciendo más grandes lentamente, e Izuku hizo todo lo posible para ignorar el escozor en su piel donde el ácido había tocado. Todos necesitaban lavarse tan pronto como terminara este evento. Izuku colocó cuidadosamente las cintas para la cabeza que tenía alrededor de su cuello, con la esperanza de evitar que Inoue las viera y las teletransportara, todas a la vez. Resultó ser una buena idea ya que Izuku sintió un leve roce de aire en su cuello un minuto después. Izuku se pasó las manos por el cuello y las cintas restantes, contándolas al tacto. Maldita sea, entonces ya había conseguido 2. Al mirar el marcador, Izuku se sintió aliviado al ver que todavía tenían su banda de puntos más alta. ¡Mierda! El arma de red también. Gritó Shinzo. Un ruido a un lado les dijo que la pieza de tecnología de soporte había sido teletransportada fuera de los límites. Hermoso. Se agacharon detrás de otro equipo atrapado con la esperanza de bloquear la vista de Inoue. Pareció funcionar hasta que Izuku se congeló en medio del aliento, con los pelos de punta. Esa sensación de ojos sobre él, Izuku lentamente se giró para mirar, temiendo ya lo que vería. Su sangre rugió en sus oídos cuando los ojos verdes se encontraron con los rojos a través de la arena. El rostro de Kacchan quedó congelado por el shock durante unos segundos antes de caer en un gruñido peligroso y furioso. «Oh, no. Entro. Vuela ahora», Izuku dijo frenéticamente. Observó al equipo de Kacchan comenzar a correr en su dirección. Las chicas gritaron listos y Shinzo agarró las piernas de Izuku para asegurarse de que no se quedara atrás. Izuku presionó el botón del jetpack y el cuarteto se disparó en el aire. Izuku exhaló un prematuro suspiro de alivio. Luego escuchó las explosiones que se acercaban. Miró hacia abajo para ver a Kacchan lanzándose hacia ellos con su don. Izuku gritó y agitó su bastón descuidadamente. Kacchan se redirigió con sus explosiones y volvió a atacar a Izuku. «Maldito nerd. ¿Has estado aquí todo este tiempo? Me estás menospreciando, tratando de hacerme parecer un tonto». Esta vez, cuando Izuku intentó disuadirlo, Kacchan le arrebató el bastón de las manos, enviándolo fuera de los límites para unirse al arma de la red. El rubio sonrió más ampliamente mientras apuntaba otra ráfaga al torso de Izuku. Izuku se movió por instinto y golpeó la muñeca de Kacchan a un lado, haciendo que la explosión fallara. «No, Kacchan. Escuché. Ni siquiera hice el examen de heroicidad y te he dejado en paz. ¿No es eso lo que querías?» El equipo de Izuku comenzó a descender. Izuku no quería pensar en lo que podría pasar si el jetpack fuera golpeado por una explosión mientras estaban en el aire, y Kacchan lo persiguió, todavía tratando de destruir a Izuku. Izuku logró desviar o minimizar la mayoría de los golpes. Finalmente agarró la muñeca de Kacchan y la retorció con frustración. Sin embargo, se contuvo para no romperlo. Empujó a Kacchan mientras aterrizaban, pero el chico regresó más visiblemente enojado. «Quédate quieto, inútil Deku». Él gritó.
Izuku, por más que odiara admitirlo, se congeló. Demasiados recuerdos de ese nombre, de las palizas que lo acompañaron y Kacchan sonaba positivamente lívido. Izuku nunca antes lo había escuchado tan enojado. Izuku vio la mano de su antiguo amigo iluminarse con una gran explosión, levantó los brazos para protegerse la cara y cerró los ojos. Hubo de nuevo un ligero roce de aire, luego una pared ardiente de dolor y sonido. Hubo un momento de shock y desorientación, confusión sobre si estaba en la o en Aldera. Entonces sintió que alguien le apretaba la pierna. A través del zumbido en los oídos de Izuku, se dio cuenta de que alguien estaba gritando. Shinso. Pernos y trozos de chatarra arrojaron a Kacchan, y uno de los trozos más afilados le cortó la mejilla. Uraraka. Una llave golpeó las rodillas de Kacchan, obligándolo a retroceder. Atsumi. Correcto, estuvo en la UA, en el festival deportivo. Solo quedaban 2 minutos en la batalla de caballería. El alivio, de que ya no estaba allí, de que no estaba solo, lo inundó. Luego se quemó y se desmoronó bajo una oleada de ira contra sí mismo. Maldita sea. Se había congelado de nuevo. Izuku frunció el ceño ante su reacción antes de dejar la emoción a un lado. No podía permitir que Kacchan fuera la razón por la que sus amigos no pudieran perseguir sus sueños. Habían trabajado muy duro. No se merecían eso. Necesitaban los puntos que Izuku estaba protegiendo. Kacchan no podía tenerlos. Con determinación, Izuku bajó los brazos el resto del camino, apretó los puños y miró a Bakugo. El rubio gruñó mientras atacaba nuevamente hacia ellos antes de que sus ojos se abrieran cómicamente. Casi parecía como si hubiera visto un fantasma. Izuku apoyó una mano en el hombro derecho de Shinso para decirle que soltara su pierna y se preparara para su próximo movimiento. Izuku se inclinó hacia atrás y hacia un lado, levantó su pierna derecha y pateó a Bakugo en el esternón tan fuerte como pudo. Izuku observó a Bakugo volar hacia atrás hasta que el equipo del rubio lo atrapó con la cinta de cero y lo atrajo hacia atrás. El equipo de Izuku ya se estaba alejando corriendo. La mano de Izuku tembló mientras golpeaba a Shinso en el hombro. Shinso miró por encima del hombro a Izuku antes de preguntar, ¿quieres que te ayude? Ese sí, Izuku se mantuvo consciente, pero sintió la peculiaridad de Shinso envolverlo como una manta gruesa y cálida. Respira, Izuku, de manera uniforme y profunda. No dejaremos que te haga daño. Relájate, pero mantente alerta. Izuku lo hizo agradecido, mirando el campo a su alrededor mientras su ritmo cardíaco comenzaba a calmarse. Desafortunadamente, cuando la adrenalina se fue disipando, el dolor comenzó a notarse. La familiar sensación de escozor y ardor de las quemaduras recientes. Izuku no había perdido ese sentimiento en sus meses de libertad de Bakugo. Casi había olvidado cuánto dolían. Shinso también podía sentir la tensión en su don, apretando los dientes mientras corrían por la arena. Otro equipo acercándose fue toda la distracción necesaria para perder por completo el control de la mente de Izuku. El otro equipo, el equipo de Inoue, para horror de Izuku, se detuvo a unos metros de ellos. Inoue ayuda a su mano con un trozo de tela dentro. Izuku miró la tela confundido hasta que sintió ese leve roce de aire nuevamente y la tela arrugada cayó sobre su regazo. Izuku lo desdobló lo suficiente como para reconocerlo como su camiseta de gimnasia consumida con ácido. Midoriya, ¿verdad? Lo lamento. Realmente no fue mi intención agarrar eso. Estaba tratando de agarrar tu diadema, pero levantaste los brazos en el último segundo y bloqueaste mi línea de visión y accidentalmente tomé tu camisa en su lugar. Izuku parpadeó y volvió a mirar al estudiante héroe. Parecía realmente arrepentido. Izuku asintió pero no tuvo la oportunidad de hablar antes de que explosiones familiares regresaran rápidamente. Izuku dejó caer la tela sobre su regazo cuando sintió que el pánico paralizante se apoderaba de él nuevamente. ¿Qué se suponía que debía hacer? Entonces el equipo de Inoue se movió. Tenemos este. Considérelo una reparación. Entonces Inoue alcanzó y varias cintas para la cabeza aparecieron en el aire a su alrededor. Bakugo aulló de rabia. El equipo de Inoue lo reservó después de eso, con cintas para la cabeza arrastrándose detrás y alrededor de ellos bajo el control de Yanagi. Izuku observó el tiempo suficiente para ver a Bakugo acercarse al equipo.
Casi apartó la mirada, pero como no lo hizo, vio a Yanagi envolver ambas manos de Bakugo en cintas para la cabeza separadas. La siguiente serie de explosiones de Bakugo fueron estranguladas y lo dejaron gritando en lo que Izuku podría llamar vacilante dolor. Las cintas para la cabeza permanecieron intactas. Las cintas para la cabeza estaban a prueba de peculiaridades. Izuku sonrió y rápidamente se quitó las cintas que colgaban de su cuello. Ató los tres juntos, de punta a punta. No estaba nada bien equilibrado, pero Izuku sabía trabajar con una cuerda. Oye, Uraraka, ¿aún tienes restos? Necesito algo del tamaño de la mitad de un puño. Sí. Aquí tienes, dijo Uraraka, pasándole un trozo abollado de algo electrónico. Izuku probó el peso y decidió que serviría. Lo ató con cuidado a un extremo de la cuerda de su diadema. Le dio algunos golpes experimentales, asegurándose de no golpear a Tsume, detrás de él a la derecha, o Shinzo. Ahora estaba en el negocio. El siguiente equipo que se acercó al de Izuku quedó bastante sorprendido cuando Izuku arremetió con su arma improvisada. Izuku giró el extremo pesado de la tela alrededor de la muñeca de la persona y tiró de ella hacia adelante con su mano izquierda, metiéndola en su puño derecho. Una repetición de la patada que Izuku le había dado a Bakugo envió al equipo enemigo a empacar. Unos minutos más de maniobras por el campo, lo más lejos posible de Bakugo, e Izuku se sorprendió al escuchar a Present Mig llamar por los parlantes. Queda un minuto, amigos. ¿Quiénes serán los 16 finalistas? Izuku rápidamente miró a su alrededor. De hecho, había pasado un tiempo desde que alguien atacó a su equipo. Con menos de un minuto restante, Izuku esperaba que un par los apresurara, pero nadie lo hizo. Izuku continuó mirando a su alrededor confundido mientras mantenía su arma improvisada balanceándose y lista. Todos parecían estar apuntando a Todoroki, Bakugo, Inoue y uno o dos equipos más. Pero no el de Izuku. ¿Por qué? Analista-kun. Es porque no estás usando nuestros puntos. A menos que miren el marcador, nunca sabrían que tenemos uno. Izuku había estado murmurando de nuevo. Ups. Pero nuestros puntos están aquí, dijo Izuku, sosteniendo su mano derecha, arma con diadema a cuestas, en alto. Es un poco difícil no verlos. Shinzo soltó una carcajada. No se parecen mucho a las diademas puntiagudas si las mueves constantemente. Probablemente piensen que es otro de los bebés de Atsume. Solo para asegurarse de que sus puntos siguieran contando a pesar de que no estuvieran alrededor de la cabeza o el cuello de Izuku, Izuku miró el marcador. Efectivamente, se sentaron cómodamente en el cuarto lugar. 10 segundos. Eraserhead anunció en su habitual tono monótono. Izuku escaneó el campo nuevamente cuando comenzó la cuenta regresiva, buscando amenazas de último segundo. Encontró uno, pero no estaba dirigido a él. Al otro lado del campo, Inoue miraba al equipo de Bakugo con una sonrisa maníaca en su rostro. Extendió la mano y, de repente, tenía una diadema en la mano. Izuku miró el marcador, jadeando mientras veía al equipo de Bakugo caer del primero al tercero y el ascenso de Inoue al primer lugar. Inoue había robado la diadema de 10 millones de puntos. La bocina sonó, señalando el final del segundo evento del festival deportivo, y el equipo de Izuku lo bajó al suelo mientras la multitud enloquecía. Ahí lo tienen, chicos. Nuestros últimos 16 competidores serán los miembros de los equipos Inoue, Todoroki, Bakugo y Midoriya. No puedo creerlo. ¿Parece esta la primera vez? Mig le preguntó a alguien, presumiblemente era Cereal. Después de un momento, Mig continuó con aún más entusiasmo. La primera vez en 12 años, un equipo formado enteramente por estudiantes no heroicos, y de otros 3 cursos, es la primera vez, avanzó al tercer evento. Estén atentos estos niños, oyentes, porque van a llegar lejos. Puedo sentirlo. ¿Sí? Izuku se quedó allí, un poco aturdido. Lo habían logrado. Atsume iba a tener la oportunidad de lucirse ante los inversores de apoyo, y Uraraka y Shinzo tenían la oportunidad de realizar una transferencia heroica. Podrían ser héroes. Uraraka sacó a Izuku de sus pensamientos mientras ella se acercaba a él. No puedo creer esto. Ella estaba enojada. Izuku se volvió hacia ella, con la cabeza inclinada confundido.
Midnight Sensei no hizo nada cuando Bakugo te perseguía de esa manera. Ni siquiera estaba tratando de agarrar tus cintas para la cabeza. Oh no, si lo enfrento en peleas individuales, lo haré flotar hacia el sol. Es un poco malvado, coincidió Atsume. ¿Cómo llegó a la heroicidad? De todos modos, no funciona así de la noche a la mañana. Alguien tuvo que darse cuenta de que su actitud necesitaba un rediseño. Shinzo se burló. Por favor. Tiene una peculiaridad llamativa y heroica. Eso es lo único que le importa a todos, dijo con amargura. Bueno, entonces tendremos que mostrárselo, dijo Uraraka, con los puños cerrados y los ojos brillando con determinación. Les mostraremos que ser un héroe es más que eso, ¿verdad muchachos? El corazón también es importante y los tres lo tenemos. Izuku parpadeó cuando se dio cuenta de que no eran solo sus amigos quienes habían pasado el corte para el evento final. Él, Midori y Izuku, llegó al tercer evento. Sin una peculiaridad ni la ayuda de Kiki. Izuku dejó escapar una larga y silenciosa exhalación. Si no supiera nada mejor, casi podría creer. No. Izuku desechó el peligroso y fantástico pensamiento. Había conseguido que sus amigos estuvieran un paso más cerca de su objetivo. Eso fue realista. Eso fue suficiente para él. Sonrió, un poco más apagado, mientras escuchaba a sus amigos contar con entusiasmo sus partes favoritas de la batalla de caballería. La sensación de que los ojos estaban sobre él nuevamente lo puso tenso, pero no entró en pánico. Después de todo, había mantenido a Bakugo a la vista desde que terminó el evento. Así que sabía que su antiguo amigo no era quien lo miraba. Izuku se giró con cautela, escaneando los rostros a su alrededor hasta que encontró un par de desconcertantes ojos gris paloma y azul y lo apuntaron hacia él. Izuku parpadeó y lo miró 2 veces. Vaya, ese tono de azul me resultaba familiar. El Todoroki más joven miró a Izuku con los ojos muy abiertos, e Izuku reconoció algo parecido al horror en su mirada. Los ojos del chico se elevaron para encontrarse con los de Izuku cuando se giró para enfrentar más plenamente al estudiante heroico, y la mirada se suavizó hasta volverse más triste o más resignada. Todoroki inclinó la cabeza ligeramente y una mano se levantó para tocar el margen de la cicatriz alrededor de su ojo izquierdo. Izuku frunció ligeramente el ceño y comenzó a levantar su propia mano para revisar su rostro en busca de un ojo morado o un corte. Entonces se dio cuenta de que su camisa arruinada todavía estaba apretada en su mano. Lo miró y vio como un trozo finalmente sucumbió al ácido que lo había empapado y se cayó. Lo miró fijamente durante varios segundos antes de que registrara el significado. Su camisa estaba en su mano. No llevaba su camisa. Izuku levantó lentamente la cabeza para mirar a su alrededor, sorprendiendo a más de unos pocos estudiantes, lanzando miradas furtivas en su dirección o mirándolo fijamente. La respiración de Izuku se entrecortó mientras miraba más lejos, hacia las gradas. Estaban demasiado lejos para oírlos, pero los gestos de preocupación y las señales eran bastante fáciles de distinguir. Todos miraban sus cicatrices. En un bar de camino, un hombre con cicatrices hacía girar el whisky en su vaso. Esta era una tradición. Cada año, cuando los preciados ponis en entrenamiento hacían cabriolas para las masas, Davi venía a este bar y tentaba el destino y la salud de su hígado. Pensar que alguna vez hubiera querido ser uno de esos mocosos, habría dado cualquier cosa por tener una persona animándolo, y mucho menos una multitud de miles. Se burló y bebió el trago, exhalando un fino chorro de llama azul mientras, suavemente, golpeaba su vaso contra la barra. El camarero conocía el procedimiento después de tantos años y volvió a llenar el vaso de Davi sin que se lo pidiera. Davi suspiró cuando el hombre también colocó un plato de maní frente a él. Sí, viejo. Lo sé. Davi agarró un puñado y los tostó en su puño cerrado antes de meterse algunos en la boca para masticar. Absorberían algo del alcohol. No mucho, pero lo suficiente para evitar que se queme espontáneamente. Con un poco de suerte, Davi, a regañadientes, volvió su atención a la televisión detrás del mostrador cuando la desagradable voz del locutor se elevó. Davi no prestó mucha atención a las palabras, más interesado en lo que estaban haciendo los héroes mocosos. El humo se disipó para mostrar que el chico explosivo había atacado a un niño sin camisa.
Pensó que habían establecido una regla sobre la desnudez después del año pasado y de ese tipo racha. El labio de Davi se torció, queriendo retroceder en una mueca de simpatía ante la extensión de quemaduras de primer, tal vez segundo, grado sobre los antebrazos cruzados y el pecho del niño. Recordó cómo se sintió eso. Cogió su vaso de chupito y luego hizo una pausa. Entrecerró los ojos mientras las cámaras se acercaban. No puede ser. Davi le hizo un gesto al camarero para que subiera el volumen. Y parece que el ataque de Bakugo le arrancó la camiseta a Midoriya. Vaya, eso tiene que doler. Las cámaras cambiaron de ángulo un momento después, pero Davi miró lo suficiente para estar seguro. Una cicatriz con una huella de una mano de un color extraño envolvía el hombro izquierdo de Midoriya. Davi sonrió, sin prestar atención al dolor mientras su piel glapada se tensaba. Él se rió, ganándose una mirada sorprendida y preocupada por parte del camarero. Levantó su vaso hacia la televisión e inclinó la cabeza mientras Midoriya Esparta pateaba el culo explosivo lejos de él. «Ve tú, verde». Todos estaban mirando. Izuku cubrió su peor cicatriz, la quemadura en el hombro, con su mano derecha y apretó el trozo de una camiseta de gimnasia contra su pecho con la izquierda, con la esperanza de ocultar algunas de las quemaduras en forma de estrella y los rasguños de líneas paralelas que habían marcado su piel durante años. Necesitaba salir del campo. Un peso cayó sobre los hombros de Izuku, evitando con cuidado la cicatriz a su izquierda, y aparecieron brazos a cada lado de él. «Vamos, Izuku, vamos a llevarte a Recovery Girl», Shinzo dijo al lado de la oreja de Izuku. El estudiante más alto estaba inclinado sobre la espalda de Izuku, protegiendo un lado de él de la vista. Izuku asintió, sin saber si el ardor en sus mejillas era de Shinzo o de quemaduras reales. Se aclaró la garganta. Ese sí. Probablemente todos deberíamos desahogarnos. No creo que Monoma pueda regular muy bien el pH de la peculiaridad de ácido. Levantó lo que alguna vez fue su camisa como evidencia. Atsume hizo una mueca antes de quitarle la camisa a Izuku con 2 dedos. Lo mantuvo lo más lejos posible de ella e indicó a los demás que la siguieran. Las quemaduras químicas no son una broma y están arruinando el acabado de mis bebés. Necesito limpiar todo antes del 1 contra 1. Tú, primero, luego tus bebés, corrigió Uraraka, poniéndose al lado de Izuku. Izuku respiró un poco más tranquilo mientras se acercaban a una de las puertas en el borde de la arena. Miró hacia atrás para encontrarse con los ojos de Todoroki nuevamente, pero el chico había desaparecido. Izuku frunció el ceño y volvió su atención a sus amigos, pero no pudo evitar preguntarse de qué se trataba todo eso. Recovery Girl se había instalado en una de las habitaciones más cercanas a la arena, así que no tuvo mucho tiempo para perderse en su cabeza. Luego, él y los demás fueron mimados y dirigidos a las duchas y a un armario lleno de uniformes de gimnasia de repuesto. La camisa de Izuku había recibido lo peor del ácido, pero la ropa de Atsume y Shinzo también tenía agujeros. Afortunadamente, los lugares donde el ácido había tocado la piel no estaban tan dañados, pero las furiosas manchas rojas aún se veían mal. Algunas de las quemaduras químicas que se superpusieron con las quemaduras de las explosiones de Bakugo empeoraron y supuraron perezosamente. Recovery Girl se burló de las heridas de Izuku antes de entregarle a Izuku un par de pastillas para el dolor y un bote de crema para quemaduras con un agente anestésico. Empieza a aplicar eso, pero no en esas áreas que supuran. Voy a buscar algunas vendas. Izuku, acostumbrado a tratar quemaduras y aliviar el dolor, había terminado cuando regresó del armario de suministros. Ella le levantó una ceja pero no hizo ningún comentario. Se aplicó un ungüento diferente a las quemaduras químicas. Luego comenzó a envolver los brazos y el torso de Izuku. Las pocas quemaduras químicas en sus piernas y otros lugares recibieron vendajes puntuales. Mientras ataba lo último de la gasa, suspiró. Aquí tienes una opción, hijo. Después de almorzar, puedes volver aquí y usaré mi don para curarte. Tus quemaduras no son graves, pero dada su extensión, no puedo garantizar que tengas la energía para competir después. O puedes competir así y venir a verme para curarte después de tu participación en el grupo. Usaré la energía que te quede, pero es posible que eso no lo cure todo por completo. Todo lo que quede tendría que sanar de forma natural.
Cuando Izuku la miró tontamente, ella le entregó algunas gomitas y lo ahuyentó hacia la puerta. No espero una respuesta ahora, pero ve a comer. Necesitarás esa energía de cualquier manera. Izuku asintió y se puso una camisa sobre las vendas. Cuando salió de la enfermería, encontró a Shinzo esperándolo, apoyado contra la pared. Shinzo frunció el ceño cuando vio a Izuku. ¿Ella no te curó? Izuku negó con la cabeza. Ella quiere que yo coma primero. Vamos. No nos queda mucho tiempo, dijo Izuku, caminando en dirección a la cafetería de la arena. La caminata no fue larga, e Izuku sonrió cuando vio que Uraraka y Atsume habían pedido para ellos y habían reservado una mesa. Oye, saludó Izuku mientras se deslizaba en la silla junto a Atsume. Gracias por la comida. No hay problema, analista-kun. No puedo permitir que tu Ero-kun pase hambre. Shinzo miró a Atsume. Si soy Ero-kun, ¿quién es Uraraka? Gravity-kun, obviamente. Izuku resopló, tapándose la boca para evitar escupir su bocado de Orenzo Gomae. Tomó un trago rápido de su cartón de leche antes de toser. No son los peores apodos que he escuchado. ¿Oh? Preguntó Uraraka. Izuku le dio un mordisco rápido a su saurio antes de responder. En la escuela secundaria, un Bakugo llamaba a todos extras, y a los dos que lo seguían solo los llamaba fingers y winks debido a sus peculiaridades. Los amigos de Izuku se rieron. Atsume se golpeó la barbilla con los palillos. Mira, puedo entender un poco los dedos y las alas, ya que parecen rasgos físicos bastante obvios. Lo que no entiendo es por qué te llamó Deku. ¿Fue eso lo que dijo? Preguntó Uraraka. Mis oídos todavía zumbaban un poco y pensé que había dicho de Kiryu. Ya sabes, como tú puedes hacerlo, lo cual realmente no tiene ningún sentido dado el contexto. Izuku removió su plato de HT, mirando los fideos mientras giraban. No, es Deku. Como Deku Novo. Él leyó mal el kanji de mi nombre de pila cuando estábamos aprendiendo a leer, y cuando me diagnosticaron que no tenía peculiaridad, se convirtió en lo único que me llamó. Bueno, eso maldito nerd. Izuku se encogió de hombros y se metió fideos en la boca, mirando a Atsume por el rabillo del ojo para evaluar su reacción. Atsume no se inmutó ante la revelación, solo continuó frunciendo el ceño ante la elección de Bakugo del apodo para Izuku. ¿Cuándo te diagnosticaron? Espera, ¿conoces a Bakugo desde hace 10 años? Preguntó Shinzo. Más extenso. Shinzo resopló. Wow. Nunca pensé que dejarían entrar a un matón en el curso de héroe, pero supongo que debería haberlo sabido mejor. Después de todo, Lawa se graduó de Endeavor. Izuku frunció el labio con disgusto. No, Endeavor es mucho, mucho peor que Bakugo. Sus tres amigos le levantaron las cejas, pero Izuku negó con la cabeza. Yo me topé con cierta información que se supone que no debo tener. No preguntes. La mesa cayó en un silencio incómodo hasta que Uraraka no pudo soportarlo más. Entonces todos están emocionados por el 1 contra 1. Shinzo se encogió de hombros elocuentemente. Mientras no me enfrente a alguien mudo, debería ser bueno. Uraraka consideró esto. ¿Estamos seguros de que Todoroki no es mudo? No creo haberlo visto hablar con nadie. Izuku se rió. Él no es mudo. Aunque podrías evitar mencionar a su padre, dijo Izuku, pensando en cómo un niño con una peculiaridad de hielo y fuego tuvo una cicatriz de quemadura en un lado de su cara que debería ser a prueba de fuego. No le gustaron las implicaciones. Tengo la sensación de que ese tema le hará hablar o le pondrá en un estado de ánimo especialmente asesino. Yo le daría una oportunidad 50-50. Aunque la visión de su ojo izquierdo podría ser más débil, si eso ayuda. Shinzo miró seriamente a Izuku de reojo. Está bien, no sé lo que sabes o crees que sabes, pero... No. No hablo de eso, declaró Izuku antes de meterse el último cuarto de su saurio en la boca de una vez. Hizo un gesto hacia su boca para acentuar lo mucho que no podía hablar en ese momento. Uraraka se rió y casi tira su plato de sopa. Izuku tragó suficiente pescado para preguntar. De todos modos, Atsume, ¿cuál es el plan? Atsume sonrió con una de sus sonrisas más enloquecidas. El plan es llegar a un acuerdo con quien sea mi primera pareja para anunciar a mis bebés. Los dejaré ganar después de mostrar todo.
No vale la pena romper con todos mis hermosos bebés en el festival deportivo, dijo, agitando una mano con desdén. Entonces, me voy antes de enfrentarme a uno de los héroes en entrenamiento dominados. ¿Y si te enfrentas a uno de ellos primero?, preguntó Izuku. Todoroki y Bakugo estaban entre los 16 finalistas, al igual que Kaminari y Yaoyorozu. Esa era una probabilidad entre 4 de enfrentarse a un oponente dominado desde el principio. Entonces usaré la función taser en la pistola de red. Shinzo se atragantó con la leche. Uraraka chasqueó los dedos. Ojalá hubiéramos podido usar eso contra Blasty en el último asalto. Eso habría sido perfecto. Izuku escuchó a sus amigos debatir sobre la mejor manera de usar una red taser y dejó que una pequeña sonrisa apareciera en su rostro. Shinzo y Uraraka tomaron con calma la indiferencia de Atsume hacia la competencia. Ni siquiera comentaron al respecto. Tal vez. En realidad estoy pensando en no hacerlos 1 contra 1, dijo antes de poder pensarlo mejor. Sus amigos dejaron de discutir para mirarlo. ¿Qué? ¿Por qué?, preguntó Atsume. Izuku se encogió de hombros y miró hacia otro lado, lamentando un poco su valentía momentánea. Yo simplemente no veo el sentido. Lo hice bien en los 2 primeros eventos. Izuku llevó a sus 3 amigos, cuando había tenido tantos. Incluso había tenido uno de ellos durante más de medio año, al evento final. Pero en una pelea directa, no tendría ninguna posibilidad. Y prefiero no dejarme llevar por Ida, Tetsu o Kirishima, gracias. Izuku advirtió Itoshi. Itoshi, respondió Izuku, viendo cómo los ojos de su amigo se abrieron por la sorpresa. Izuku había estado masticando esto, usando el nombre de pila de Shinzo, desde que usó el de Izuku ayer. Usarlo parecía algo tabú, un gran riesgo, como admitir que eran amigos, pero de alguna manera más. La última persona de su edad a la que llamó por su nombre de pila fue Bakugo Katsuki, y mira dónde habían terminado. Izuku sonrió ante la expresión de su amigo durante unos segundos antes de que su rostro volviera a decaer. Yo solo, ya estaba pensando en eso, y Recovery Girl me dio una opción. Levantó el brazo y envolvió la muñeca hasta la mitad del bíceps con vendas. Sus brazos habían recibido la peor parte de esa explosión. Incluso con los analgésicos y la crema anestésica, la piel se sentía rígida. Al menos ninguna de las quemaduras debería ser tan grave como para dejar cicatrices. Puedo dejar que ella me cure ahora y estar cansado para el torneo, posiblemente demasiado cansado para competir, o pelear como estoy, probablemente sufra más lesiones y dejar que ella me cure después. No pensé que ninguna de esas quemaduras fuera tan grave, dijo Uraraka, claramente preocupado. Ellos no están, dijo rápidamente Izuku, agitando sus brazos frente a él brevemente. Pero hay muchos de ellos. Se frotó distraídamente una venda cuadrada que cubría una quemadura de ácido rojo brillante en un lado de su cuello. Itoshi finalmente pareció reiniciarse, parpadeando varias veces antes de decir: deberías intentarlo. Izuku arrugó la cara y en silencio le suplicó a Itoshi que lo dejara pasar. Escúchame. Haces esto y fracasas. Puedes decirme te lo dije. Pero hacerlo significa que tienes al menos una posibilidad de tener éxito. ¿No haces esto? Una parte de ti siempre se preguntará si hubieras podido lograrlo. El resto del descanso, Izuku masticó eso y sus palillos hasta que Uraraka apartó la mano de su boca. Era cierto, una parte de Izuku todavía se preguntaba sobre el examen de ingreso. Aunque ahora sabía que el examen era luchar contra robots, una parte de él se negaba a aceptar el conocimiento de que no habría tenido ninguna posibilidad contra ellos. Finalmente, asintió. Ya tenía suficientes arrepentimientos en su corta vida. ¿Por qué agregar más innecesariamente? Todavía se sentía ansioso y pegado a sus amigos mientras se dirigían a la arena nuevamente, pero mantuvo la cabeza en alto. Los 16 del torneo se pararon frente a la plataforma elevada de concreto en la que pelearían y observaron a Midnight pavonearse hacia el centro del escenario. Finalmente, el momento que todos esperábamos con gran expectación, las parejas para la primera ronda del torneo. Hizo un gesto detrás de ella con su látigo mientras la pantalla Jumbotron se iluminaba. Izuku escaneó los nombres. Algunos de ellos iban a ser interesantes.
Se preguntó si Yanagi podría salirse con la suya robando el látigo de Nick durante un partido. Inoue definitivamente podría soportarlo. O su micrófono. Eso también podría ser un garrote decente para cualquiera de ellos. Entonces sus ojos se fijaron en un par de nombres y sintió como si alguien le hubiera sacado todo el aire de los pulmones. Bakugo contra Midoriya. Shinzo contra Tokoyami. Zero contra Todoroki. Mina contra Yanagi. Atsume contra Ida. Uraraka contra Inoue. Yaoyorozu contra Kaminari. Kirishima contra Tetsutetsu. La primera pelea de Izuku, la primera pelea del torneo, fue contra Bakugo. Si todos los estudiantes, excepto Bakugo, Katsuki y Midoriya Izuku, pudieran abandonar el campo, comenzaremos esta fiesta. ¿Sí? Present Mig dijo por el altavoz. La multitud aplaudió en respuesta. La sangre de Izuku rugió en sus oídos, sus ojos se volvieron contra su voluntad hacia donde estaba Bakugo. Su matón le devolvió la mirada. Si las miradas mataran. Itoshi se puso delante de él, bloqueando su visión de Bakugo. Estaba diciendo algo. Izuku podía ver su boca moverse, pero no podía distinguir nada más allá del recuerdo de explosiones que ensordecían sus oídos. Itoshi parecía muy preocupado. Izuku intentó esbozar una sonrisa para tranquilizar a su amigo, pero se sintió frágil y torcida. Estaré bien, dijo. No lo recibió ninguna niebla reconfortante, pero Izuku sabía que no sería así. El objetivo de Itoshi realmente tenía que escucharlo para que su peculiaridad formara una conexión. Itoshi solo parecía más preocupado cuando Izuku lo rodeó para dar un paso rígido hacia las escaleras que conducían al escenario. Izuku mantuvo sus ojos fijos al frente. Se sentía como si estuviera caminando hacia su propia perdición, como todos los días en Aldera caminando hacia la puerta del salón de clases, pero peor. Cada día duele un poco. La pregunta siempre fue ¿cuánto? Hoy fue un día de lirio araña, o un día de tropezones en el pasillo, o tal vez un Bakugo arrastrándolo detrás de la escuela para darle una paliza. Siempre fue algo. Izuku alejó los recuerdos y apretó los dientes. Ya no era el mismo Deku indefenso. Excepto que lo era, no. Se había congelado en la batalla de caballería, y había vuelto a ser el mismo de antes ante la caída de un apodo odiado. Si eso volviera a suceder, aquí, Izuku podría resultar gravemente herido. Estaba solo ahora. Ningún amigo iba a sacarlo de apuros y sacarlo de su cabeza si se perdía. Izuku tragó y bajó la vista mientras subía las escaleras, sin querer tropezar, sin querer encontrarse con esos ojos rojos y ardientes, palmas ampolladas y gruñidos burlones. Esto se estaba transmitiendo en vivo, ¿verdad? Seguramente Bakugo no iba a llevar las cosas demasiado lejos. Bien. Quizás Izuku pueda salir de esto sin una nueva cicatriz. Deku. Izuku se estremeció. ¿Oh, a quién quería engañar? Bakugo iba a asesinarlo frente a las masas que lo vitoreaban. No creas que puedes ganar puntos de simpatía con esas vendas débiles y esas viejas cicatrices. En todo caso, demuestran lo patético que eres. Bakugo se rió. Fue algo cruel. Sin embargo, de alguna manera crees que puedes enfrentarte cara a cara conmigo. Parece que alguien necesita recordarte cuál es tu lugar. Izuku, conscientemente, comenzó a levantar su mano derecha hacia su hombro. Su hombro marcado para siempre por el capricho de Bakugo. Su hombro fue curado por Ekiki. Izuku se detuvo a medio camino y apretó el puño. Izuku le había prometido a Ekiki que se mantendría con vida, y luego ampliaron eso a la autolesión. Izuku estaba entrando en esto esperando quedar mutilado o algo peor. No se le ocurrió que los maestros, héroes profesionales, podrían impedir que Bakugo fuera demasiado lejos. Ningún maestro había intervenido antes por él. ¿Por qué deberían hacerlo ahora? Ellos son los que organizan los partidos. ¿Valió la pena? ¿Por qué estaba Izuku parado en este escenario? ¿Por el sueño de un tonto de entrar en el curso de héroe? Incluso si Izuku pudiera ser un héroe, su enfrentamiento contra Bakugo prácticamente garantizaba su fracaso. Y, por muy tentador que fuera, darle a Bakugo una muestra de su propia medicina por sí solo no iba a lograr nada excepto enojar más a Bakugo. Eso es todo lo que alguna vez hizo la lucha. Incluso si de alguna manera ganara hoy, no fue más que una victoria pírrica.
Las palizas de Bakugo después de una derrota pública humillante eran algo en lo que Izuku no quería ni siquiera pensar. Y si Izuku, de alguna manera, contra todo pronóstico, ganaba, si los poderes fácticos decidían permitirle pasar a la heroicidad, el único lugar disponible era en 1A. Con Bakugou. Ese pensamiento hizo que el pecho de Izuku se contrajera. Rápidamente decidió que por nada en el mundo valía la pena volver a someterse a eso. Izuku estaba obligado a presionar los botones de Bakugo, y no quería que Oa volviera a la escuela secundaria. Shinzo y Uraraka merecían más el lugar de todos modos. Izuku no estaba seguro de cuánto tiempo había estado atrapado en su cabeza, pero cuando comenzó a registrar otras cosas además de Bakugo y el peligro inmediato que presentaba, Midnight estaba repasando las reglas. Izuku levantó la vista, el maestro lo miró y asintió levemente. Izuku parpadeó sorprendido. Había estado demorando hasta que él se recompuso. Midnight sonrió y dijo, y por último, pero no menos importante, gana las condiciones. Para que un estudiante gane, el otro debe ser empujado fuera de la línea límite, no poder continuar o optar por perder el derecho. Los ojos de Izuku se abrieron como platos. Perder el derecho era una opción. No tuvo que pelear. ¿Valió la pena? Izuku se atrevió a mirar a Bakugo al otro lado del campo. El hombro de Izuku, y la espalda, los costados y los brazos, palpitaba con un dolor fantasma. No lo fue. Izuku no quería hacer esto. Nunca antes había tenido una salida, en realidad no. Los tejados no contaban. Pero ahora sí lo hacía. ¿Medianoche, sensei? Medianoche hizo una pausa en su discurso para mirar a Izuku. Alejó el micrófono y preguntó, ¿qué pasa, Midoriya? Pierdo el derecho. En el silencio de sorpresa que siguió, Izuku le dio la espalda al escenario y bajó las escaleras. Bakugo gritó algo detrás de él, pero Izuku lo ignoró y sonrió. Bakugo iba a ser un gran héroe e Izuku no iba a interponerse en su camino, estar en su punto de mira, nunca más. Él era libre. Izuku estaba a mitad del campo cuando una mano demasiado caliente aterrizó en su hombro izquierdo y apretó con fuerza. Izuku fue atrapado por un momento la última vez que Bakugo agarró ese hombro. Vaciló en el filo de la navaja entre congelarse y huir. Izuku no pudo luchar contra Bakugo, pero huir y encogerse nunca lo evitó ser herido, ¿verdad? E Izuku se lo había prometido a Kiki. Algo encajó en su lugar. A pesar de los rápidos latidos del corazón de Izuku y la forma en que sus pulmones se paralizaron, se movió. Ni siquiera tuvo que pensar mientras ejecutaba un lanzamiento que Siupan le había enseñado hace medio año y que le había enseñado constantemente. Izuku agarró la muñeca de Bakugo, tirando del brazo de su matón hacia adelante mientras retrocedía hacia él. Se inclinó hacia adelante y tiró del brazo de Bakugo, arrojando al rubio sobre su hombro al suelo. Cuando la espalda de Bakugo impactó en el pasto, su palma se encendió en una explosión, haciendo que Izuku siseara y soltara su agarre antes de que pudiera pensar en poner al otro chico en una llave de brazo, o romperle el brazo. No es que Izuku estuviera pensando en hacer eso. Izuku sostuvo su brazo izquierdo quemado cerca de su pecho mientras se alejaba de Bakugo, manteniendo una postura amplia y preparada. Un solo lanzamiento no fue suficiente para dejar fuera a Bakugo, pero, esta vez, no tenía que ser así. Izuku escuchó pasos rápidos acercándose por detrás y se movió para poder ver quiénes eran y seguir vigilando a Bakugo. Él lo miró sorprendido y se enderezó desde su postura preparada mientras Medianoche corría hacia Bakugo, con la mano ya lista para rasgar la manga de su disfraz. Le impresionó un poco que ella pudiera correr también sobre el césped con tacones. Chicos, sepárense. Una vez que estuvo entre Izuku y Bakugo, miró a Izuku. Su expresión se suavizó un poco y asintió hacia el túnel de salida. Izuku estaba un poco asombrado de que alguien, nada menos que un maestro, estuviera interviniendo para protegerlo, y todavía estaba nervioso por el ataque de Bakugo. Retrocedió con cautela y miró subrepticiamente a su alrededor para asegurarse de que no había otras amenazas. Sus ojos captaron la escena en el Jumbotron. Estaban en la televisión en vivo. No sería muy bueno para la imagen de la escuela si ellos no intervinieran, ¿verdad? Después de todo, nadie en las gradas sabía que no tenía peculiaridad. Si atacaban a un niño con una presunta peculiaridad, siempre había un gran alboroto.
Bueno, Izuku iba a tomar lo que pudiera conseguir. Esta vez no le dio la espalda completamente a Bakugo, pero llegó al túnel sin ser molestado. Una vez fuera de la vista de Bakugo, Izuku corrió por el pasillo, dando varias vueltas que no necesitaba en su camino hacia la enfermería improvisada. Solo después de poner 5 vueltas entre él y la arena se atrevió a revisar su brazo. La explosión a quemarropa de Bakugo había quemado directamente a través de sus vendajes y en la piel más delicada en el interior de su antebrazo. Recovery Girl iba a tener que sacar algunas fibras del vendaje de eso. Parecía una quemadura grave de segundo grado, pero era difícil medir la profundidad del daño antes de que se formaran ampollas o mataran el tejido, se secaran y se desprendieran. Tocó con cautela la quemadura e hizo una mueca. Bueno, al menos todavía tenía esa sensación. Izuku redujo la velocidad para caminar por un pasillo que de otro modo estaría vacío antes de detenerse para recuperar el aliento. No parecía que estuviera recibiendo suficiente aire. Apretó los dientes y se apoyó contra la fría pared de concreto mientras se obligaba a respirar temblorosamente y de manera uniforme. Él podría hacer esto. No siempre iba a tener a Kikyo y Toshi cerca para sacarlo de una espiral. Finalmente, Izuku confió lo suficiente en su respiración para continuar. Para entonces ya se había gastado toda la adrenalina y se sentía más cansado que cualquier otra cosa. Tropezó al doblar una esquina y casi choca contra alguien. ¿Necesita ayuda?, preguntó una voz robótica. Izuku miró fijamente al par de robots médicos que tenía delante. Tenían una camilla. Sacudió la cabeza. Ah, no. Puedo caminar bien, pero ¿podrías indicarme la dirección de la enfermería? Creo que me cambié un poco. Los robots lo consideraron por un momento antes de regresar por donde habían venido. Seguir. Unos minutos y una docena de vueltas después llegaron a la enfermería. Gracias, dijo Izuku, saludando a los robots mientras se dirigían hacia la arena. Luego se metió dentro. Oye, chica de recuperación. Creo que te haré cargo de esa curación ahora. Midoriya. Estamos muy contentos de que estés bien. Izuku tuvo el tiempo suficiente para procesar que no era la voz de Recovery Girl antes de que 2 cuerpos lo abordaran. Le tomó un momento más darse cuenta de que Uraraka lo estaba abrazando y Atsume los estaba abrazando a ambos. Así es como se ejecuta un abrazo grupal, ¿verdad?, preguntó Atsume. Izuku se rió entre dientes. Sí, Atsume. Muy bien, queridos. Quedarse a un lado. Necesito revisar sus quemaduras antes de curarlo. Ah, estaba Recovery Girl. Izuku se sentó en uno de los catres y se quitó la camisa por la cabeza. Uraraka chilló antes de darse cuenta de que él no estaba revelando nada dadas las vendas. Recovery Girl sacudió la cabeza y ahuyentó a las chicas hacia la puerta mientras Izuku comenzaba a desenrollar la gasa dañada de su brazo izquierdo. Todos podréis ver cómo está más tarde, una vez que esté curado. Después de todo, tienes tus propias peleas por delante. Pero protestó Uraraka. Te obligaremos a cumplir con eso, Sanador-san. Tenemos que ir a animar a Ero-kun de todos modos. Atsume miró la televisión en la esquina de la enfermería. Izuku siguió su línea de visión para ver a Shinzo subiendo al escenario frente a Tokoyami. Izuku se dejó atraer cuando sus amigos se fueron y Recovery Girl apartó su mano de sus envolturas para hacer el trabajo ella misma. El televisor de la enfermería tenía el volumen apagado, pero Izuku pudo ver a Midnight hacer restallar su látigo para señalar el inicio del partido. Dark Shadow corrió hacia Itoshi, quien se apartó del camino antes de decir algo. Itoshi tuvo que esquivar algunos ataques más antes de conseguir lo que buscaba. Dark Shadow dijo algo y Itoshi sonrió. Se lanzó hacia adelante y saltó sobre el brazo de la sombra viviente. Una vez en el otro lado, reforzó el control de Brainwashing. Izuku realmente pudo ver lo que sucedía cuando los ojos de la sombra cambiaron de amarillo a blanco. Uraraka había mencionado que sus pupilas se pusieron blancas cuando estuvo completamente bajo el control de Itoshi, pero fue interesante verlo de primera mano. Una sacudida de dolor hizo que Izuku siseara. Miró hacia abajo y encontró a la enfermera de la escuela, quitando algunas fibras de gasa de su piel con un par de pinzas. Se relajó lo mejor que pudo y volvió a mirar la televisión a tiempo para ver a Itoshi dar una orden.
Dark Shadow se volvió hacia Tokoyami, que parecía atrapado entre la sorpresa y el horror, y lo levantó. Izuku inclinó la cabeza al darse cuenta de lo que estaba viendo. Dark Shadow sacó a Tokoyami fuera de los límites antes de volver a dejarlo en el suelo. Dark Shadow podría levitar. Esperar. Eso significaba que Tokoyami podría volar si Dark Shadow lo llevara. Eso les abrió muchas más posibilidades como héroes. Recovery Girl movió su brazo e Izuku regresó al presente. Quédate quieto. Puedes escribir análisis cuando no estás en el lado equivocado de las quemaduras solares. Izuku le sonrió tímidamente y se quedó quieto mientras ella le quitaba las vendas del torso, comprobando los lugares donde las quemaduras químicas habían supurado a medida que avanzaba. Pronto le quitaron todas las vendas y las amontonaron en un cubo de basura. Ella lo revisó por última vez antes de besarle la sien. Izuku bostezó y se marchitó donde estaba sentado mientras su piel le picaba y volvía a la normalidad. Giró su brazo izquierdo para comprobar su nueva explosión. Sí, esa tenía cicatrices, aunque no tan graves como esperaba. Era una de sus cicatrices más claras. Lo frotó con el pulgar antes de mirar a la enfermera. Bostezó de nuevo. Bueno, para dormir ahora. Si Izuku hubiera estado un poco más despierto, podría haber notado las cejas fruncidas y el ceño severo de Recovery Girl. La mirada desapareció cuando ella sonrió y dijo, solo una pregunta o dos primero, Midoriya. Estaba actualizando tu archivo y me di cuenta de que no tenía una fecha de inicio para que tú y tu amigo con el don curativo interactúen. ¿Hace mucho que usan su don contigo? Izuku tarareó. Hace aproximadamente un año. Entiendo. Y noté que no había ninguna nota en tu expediente de la enfermera de la escuela de Aldera. ¿Alguna vez? Se detuvo cuando Izuku resopló. Lo siento, chica de recuperación. Yo simplemente, nunca tuve ninguna lesión lo suficientemente grave como para justificar ir a la enfermera de la escuela. Ella siempre estaba muy ocupada. La enfermera frunció el ceño y apuntó con su bastón a la almohada del catre. Muy bien, Midoriya, eso es todo. Duerme un poco. Tienes un par de horas antes de que tengas que regresar a casa. Izuku felizmente se puso la camisa, luego se acostó y se cubrió con las finas mantas. Murmuró algo ininteligible y cerró los ojos, quedándose dormido al instante. Shota miró la arena con el ceño fruncido mientras Midnight regañaba a Bakugo. Había corrido detrás de los niños tan rápido que se había olvidado de apagar los auriculares. Bakugo, si eliges una pelea fuera de un combate autorizado, serás descalificado. Ahora, regresa a las gradas. A su lado, Hisashi estaba en pleno apogeo de Present Mic. Bueno, ese fue un primer partido decepcionante. Esperamos que la segunda pelea sea más interesante, amigos. Pero, como el escenario no sufrió ningún daño, el segundo partido deberíamos poder comenzar en unos minutos. Entonces, abastecerse de bocadillos y regresar rápidamente. ¿Sí? El rubio presionó un botón para apagar el altavoz y se reclinó en su silla. A Shota le dijo, qué lástima que el pequeño oyente haya perdido el derecho. Tenía muchas ganas de que todo empezara con fuerza. Debe haber sido un enfrentamiento pobre y peculiar para obligarlo a darse por vencido de esa manera. Fue un verdadero cascarrabias en el segundo asalto. Shota dejó a un lado su papeleo para la expulsión de Mineta y la suspensión de Inoue para mirar a Hisashi y masajear su brazo dolorido, recién sin yeso. Solo pensar en Mineta convenciendo al teletransportador de objetos para que lo ayudara con su broma le dio a Shota un dolor de cabeza además de todo lo demás. El hecho de que Inoue no pareciera darse cuenta antes de esto de que las estudiantes no solían usar camisetas era la única razón por la que no estaba llenando 2 formularios de expulsión en este momento. En cambio, Inoue recibiría una suspensión escolar con Nemuri durante una semana. Ella estaría ansiosa por aclararlo, Shota estaba seguro. Hay una manera fácil de averiguarlo, ¿sabes? Le dijo a Hisashi. Sacó el expediente de Midoriya de la pila en la esquina de su mesa. Se les habían entregado los archivos de los 16 finalistas para ayudarlos en su anuncio, pero Hisashi siempre dejaba los archivos a su coanfitrión, prefiriendo anunciar sin distracciones. Algo sobre ser más auténtico.
Y Shota había estado demasiado ocupado lidiando con sus estudiantes problemáticos durante las vacaciones para seguir leyendo. Shota puso los ojos en blanco con cariño mientras abría el archivo. La mitad superior de la primera página estaba ocupada con la fotografía del estudiante e información general. A mitad de la página, Shota encontró lo que estaba buscando, la peculiaridad de Midoriya o no. Shota parpadeó. Midoriya no tenía peculiaridades. Tierra Sho. ¿Todo bien ahí? Isashi preguntó después de que Shota mirara demasiado tiempo el archivo. Shota cerró el archivo y sacó su teléfono. Envió mensajes de texto tan rápido como le permitieron sus dedos rígidos, enviando una copia a Isashi, Nemuri y Nezu. Hagas lo que hagas, no anuncie el estado de peculiaridad de Midoriya. Hay una red de tráfico local que tiene como objetivo a personas sin peculiaridades. Isashi hizo un sonido como el de un gato moribundo mientras leía su mensaje de texto, y Nezu le respondió casi de inmediato. Nos vemos después del próximo partido en la sala de conferencias 3-1. A Shota no le sorprendió que Nezu quisiera más detalles dado que el niño problemático de la rata estaba involucrado. Midoriya también era honorariamente uno de los de Shota. Shota volvió a mirar el expediente cerrado. ¿Y si él fuera? Shota recogió el archivo y pasó las páginas hasta que encontró la transcripción del niño. Muchas notas sobre su carácter disruptivo y antagonizante con otros estudiantes, pero nada que impida por completo que el niño presente su solicitud. Considerando que el propio Nezu calificó a los solicitantes de análisis, probablemente eligió renunciar a cualquier advertencia que sus antiguos maestros hubieran escrito. Y teniendo en cuenta la falta de quejas de Maihima, Shota estaba más inclinado a creer que los antiguos maestros del niño eran un grupo de extravagantes que el niño fuera un delincuente. Unas cuantas páginas más llevaron a Shota a lo que realmente estaba buscando: el examen de ingreso del niño. Shota miró confundido el papel. Midoriya se ubicó entre los 3 primeros en el examen escrito, pero la parte que realmente lo sorprendió fue justo debajo. Heroísmos prácticos. 0 puntos. Si se le hubiera excluido directamente de la prueba, debería haber un guión allí, como las pruebas escritas prácticas y de negocios de apoyo junto a la parte heroica, no un 0. Un 0 significaba que se había inscrito para realizar el examen, y no obtuvo puntos. Shota se pasó una mano por la barba, confundido. A Naizo se le había prohibido llevar los actos heroicos a la práctica, ¿no? Pero aún no había encontrado un solicitante peculiar en los archivos archivados. ¿Había realmente 2 niños peculiares de esa edad corriendo por Musutafu? ¿O Shota lo había entendido mal? Estaba claro que Midoriya tenía algo de entrenamiento por la forma en que lanzó a Bakugo y cómo se manejó durante la batalla de caballería. Algo no cuadraba, pero con los participantes del segundo partido entrando al campo ahora, Shota dejó el asunto a un lado para más tarde. Debía comenzar a patrullar nuevamente en unos días. Entonces podría pedirle una aclaración a Naizo. Estos niños merecían su atención ahora mismo. Shota tomó el expediente del estudiante de Gened y lo abrió para ver a otro niño que había intentado el examen de ingreso de heroicidad y reprobó, aunque había ganado un puñado de puntos de rescate. Eso habló a su favor. Muy bien, Shinzo Itoshi, se dijo Shota mientras Isashi presentaba en voz alta a los estudiantes. Muéstrame por qué debería considerar transferirte al curso de héroe. Shusenhichi yo no era idiota. Tan pronto como Midoriya lo dijo, supo que había algo extraño en la razón de Midoriya para nunca utilizar a su enfermera de la escuela secundaria. Y si tan solo hubiera conocido a su amigo con el don curativo desde hacía un año. Sacó el archivo del niño en su computadora. Ella había catalogado varias de sus cicatrices cuando lo tuvo en la enfermería después del ataque de la USG, y no encontró ninguna nota médica correlacionada que indicara que fueron atendidas por un profesional, aparte de la quemadura de la mano. Ahora contó cuántas de esas cicatrices eran verdes. Había demasiadas lesiones en el último año y ninguna le había suturado, para su gusto, y la mayoría parecían ser por cortes o rasguños en el caso de un conjunto de 4 líneas paralelas. Ella agregó al conde una imagen de su cicatriz más reciente, un estallido de estrella verde en el interior de su antebrazo izquierdo, y no le gustó la imagen que estaban pintando.
Su ceño se profundizó ante lo similar que era la cicatriz más nueva a varios estallidos de estrellas más antiguos, no verdes, en el torso de Midoriya. Había borrado las viejas cicatrices en ese momento, pero no podía hacerlo ahora que sabía de dónde venían. Abrió el expediente de Bakugo y apretó los labios cuando vio que los niños habían asistido a las mismas escuelas intermedias y primarias. La UA tenía una política estricta con respecto al acoso, pero no había ni una sola señal en el expediente de Bakugo. Esto se combinó con algunas de las otras señales preocupantes que había visto en Midoriya. La autoproclamada alta tolerancia al dolor del niño, cómo se había congelado y luego había huido después de escuchar a Bakugo en la enfermería, cómo se había estremecido cuando ella inesperadamente se acercó. Él durante su primera visita a la enfermería. Algunas de esas heridas y la forma en que dejaban cicatrices como si no hubieran recibido tratamiento. Chiyo conocía las estadísticas sobre la población sin peculiaridades, las había repasado y tenía algunos conocimientos médicos específicos de su grupo demográfico antes del inicio del año escolar. Sabía hasta qué punto llegaban los casos de abuso de una forma u otra. Deseaba estar equivocada, pero la evidencia apuntaba a que Midoriya estaba entre ese número, ya sea en su antigua escuela o en casa. Quizás ambas cosas. Suspiró y sacó su teléfono celular del bolsillo de su bata de laboratorio. Marcó un número de memoria y miró a Midoriya para asegurarse de que todavía estaba profundamente dormido. Hola, Chiyo. ¿Qué puedo hacer por ti? El director Nizuchi rió desde el otro lado de la línea. Puedes abrir un caso para el chico Midoriya. La quemadura que Bakugo acaba de causar le dejó una cicatriz, y la cicatriz que dejó es idéntica a al menos otras 5 que tiene. También sospecho de la huella de la mano quemada en su hombro. Te enviaré un informe sobre sus otras cicatrices después de que termine el festival deportivo, pero dudo que solo haya una persona lastimándolo. Eso es preocupante, pero me temo que no es inesperado. El mundo rara vez es amable con quienes son diferentes, pero estamos aquí para hacer justicia donde sea posible. Hubo una pausa mientras el director escribía algo por su parte. Habrá un breve intermedio antes del tercer partido. Dificultades técnicas. ¿Podrás llegar a una reunión de profesores en 10 minutos? Chiyo miró a Midoriya por última vez. Sí. Mi único paciente está apagado como una luz. Sala de conferencias 3-1. Leíste mi mente, Shusen-Hisan. Chiyo imprimió los archivos pertinentes y los metió en una carpeta. Luego, lentamente se dirigió al ascensor más cercano a la arena, que casualmente la dejó justo al lado de la primera sala de conferencias del nivel 3. Era una cortesía que Nezu había comenzado a dar cuando se vio obligada a usar más su bastón, aunque supuso que también benefició a Yaji este año. No es que las reuniones a mitad del festival deportivo fueran comunes. Pero hubo una reunión el año pasado para discutir el mal funcionamiento del vestuario de Togata. Finalmente habían hecho que alguien le trajera al niño la mitad inferior de su disfraz por razones de decoro. Este año tenían un uniforme de gimnasia hecho del mismo material que su disfraz, para evitar el problema por completo. Ella se rió entre dientes al pensar en ese problema. Ella fue una de las últimas en llegar a la reunión, seguida de cerca por Yamada y Aizawa mientras bajaban de la cabina del locutor. Una vez que todos estuvieron instalados, Nezu llamó al orden la reunión. Estoy seguro de que todos se estarán preguntando de qué se trata esta reunión. Bueno, en realidad hay 3 cosas, pero todas se relacionan con un estudiante en particular. Midoriya Izuku, dijo Aizawa, sin sorprenderse. Nezu asintió. Sí, me han informado que uno de los casos en los que estás trabajando se relaciona con mi alumno, Aizawa. Aizawa gruñó mientras se enderezaba en su silla. No es suficiente para presentar un caso adecuado, y aún no he podido investigar debido a mis heridas de la USG, pero Naizo me dio un aviso adicional cuando me habló de Kurohiri. Otro de los clientes de Hiran ofrece una recompensa por personas sin peculiaridades, entregadas con vida. Tómalo como puedas. Él y Nezu intercambiaron miradas. Si hubiera sabido que tu estudiante no tenía peculiaridades, te lo habría dicho de inmediato. La mayoría de los profesores parecieron sorprendidos, ya que solo Recover y Gele Inui habían sido informados al comienzo del semestre. Es bueno saber que la UA tiene un estudiante peculiar este año, dijo Case.
Cuando Nezu inclinó sus orejas hacia ella en cuestión, el bibliotecario sonrió. Midori ya lo mencionó una vez en la biblioteca. Mi sobrina se emocionó cuando se lo conté. Una de sus mejores amigas no tiene peculiaridades. Estoy seguro de que lo era, dijo Nezu con una sonrisa. Pero dígale que avise a su amiga y que no lo difunda más allá de eso. No queremos darles a estos traficantes más objetivos de los que ya tienen. El estado de ánimo se calmó ante ese recordatorio, pero Nezu se apresuró a hacer avanzar las cosas. No podían retrasar demasiado el festival deportivo, o la gente se pondría ansiosa. La siguiente orden del día es el altercado entre Midoriya y Bakugo después de que Midoriya perdiera su partido. Inui fue el primero en hablar esta vez. Después de revisar las imágenes, me inclinaría a creer que la reacción de Midoriya se basó en un trauma. Bakugo agarró el hombro con esa desagradable cicatriz, obviamente el resultado de que alguien lo agarró de manera similar. Bakugo sabía que esa cicatriz también estaba ahí. Harías bien en darles a tus cachorros un resumen de cómo tratar con civiles traumatizados un poco antes, Aizawa. Aizawa suspiró. Ese es el primer mes del segundo año antes de que comiencen sus estudios laborales, aunque supongo que sería prudente darles un breve resumen antes de las pasantías. Oh, sí, el mes del trauma. Chiyo disfrutó enseñando primeros auxilios y triaje de campo a los estudiantes durante ese segmento. Entonces, esa es la reacción de Midoriya explicada. ¿Qué pasa con el de Bakugo? Para empezar, no debería haber perseguido al niño, dijo Snipe, cruzándose de brazos. Obviamente Midoriya le tenía miedo y quería evitar una confrontación. Pero después de que Bakugo forzó esa explosión pareció casi un reflejo. Sí, ese lanzamiento pareció tomarlo desprevenido, comentó Isashi, aunque había duda en sus ojos. Sin embargo, es un reflejo peligroso usar tu don cuando estás asustado o sorprendido. Tendremos que enseñarle eso, dijo Kayama con severidad. Aizawa le levantó una ceja. Algo te está carcomiendo, Nemuri. ¿No escuchaste lo que Bakugo le dijo a Midoriya antes de que comenzara a repasar las reglas? Hay una especie de historia entre esos dos y huele fatal. Quizás quieras hablar con el verde, Inui. Estoy bastante seguro de que se estaba disociando un poco en el escenario. Inui gruñó en voz baja para confirmarlo. La cola de Nezu azotó detrás de él mientras se aclaraba la garganta. Curiosamente, esto nos lleva al último asunto del negocio. Shusenji. Chiyo suspiró y le pasó la carpeta a Aizawa, quien se la pasó el resto del camino a Nezu. Creo que necesitamos abrir un caso de abuso para Midoriya. Esperó a que Nezu silenciara el ruido inicial antes de continuar. Ese chico tiene más cicatrices que la mitad de ti, y casi un tercio de ellas son de algún momento del último año. Yamada ladeó la cabeza confundido. ¿Cómo estás tan seguro del plazo? Porque hace aproximadamente un año hizo un amigo que tiene una especie de don curativo. Viene con un efecto secundario de lesiones moribundas que se curan en verde, aparentemente más cuanto peor es la lesión, dijo Nezu, sosteniendo una imagen que mostraba la huella verdosa de su mano en su hombro, así como un estallido estelar más débil, no verde, en el detrás de ese hombro. Y peor aún, mira esa cicatriz en forma de estrella. Hizo un gesto hacia la carpeta. Saca el último, Nezu. La última imagen fue la explosión de estrellas verdes de hoy. Eso es lo que Bakugo le dio hace 40 minutos. Algunos miembros del personal exhalaron varios silbidos. Aizawa se quedó peligrosamente quieto mientras miraba las fotografías. Finalmente, sus ojos se entrecerraron y se pusieron rojos. Nezu, no acepta matones. ¿Cómo logró pasar las proyecciones? Eso es lo que pretendo descubrir, Aizawa. Estoy abriendo una investigación sobre las escuelas primarias y secundarias a las que Midoriya y Bakugo asistieron juntos. Algunas de estas cicatrices parecen bastante antiguas, dijo Nezu, examinando las otras imágenes de la carpeta. Por mucho que odie decirlo, alguien también necesita controlar la vida hogareña de Midoriya, dijo Chiyo. Nezu frunció el ceño. Así es. Midoriya-san nunca contestó el teléfono ni volvió a llamar cuando intentamos comunicarnos con ella después de la uso. Su contacto secundario tuvo que recogerlo.
Quizás sea conveniente celebrar una conferencia de padres y maestros, seguida de un control de asistencia social sin previo aviso la próxima semana. Puedo arreglarlo, se ofreció Chiyo. Ya necesito llamarla para avisarle que su hijo está bien. Estoy seguro de que ella vio esas tonterías en vivo. Mitsuki, date prisa. La carrera de obstáculos está a punto de comenzar, llamó Inko hacia la cocina. Próximo. Gritó Mitsuki. Un minuto después, volvió a entrar con una bandeja de bocadillos y té. ¿Ves a Katsuki?, preguntó mientras colocaba todo en la mesa de café. Todavía no, pero estoy seguro de que será fácil de detectar una vez que todo comience. Efectivamente, tan pronto como comenzó la carrera, Katsuki fue uno de los pocos que inmediatamente se adelantó, lanzándose hacia adelante con su peculiaridad. La carrera pasó y Katsuki apenas se quedó atrás y ocupó el segundo lugar. Entonces comenzó la batalla de caballería. Hubo mucha confusión al principio cuando uno de los equipos se teletransportó y luego hizo de títere la mayoría de las cintas para la cabeza. Aproximadamente a la mitad del evento, Mitsuki se enderezó. «Hola, Inko. ¿No es Isu?», señaló a un equipo que corría alrededor del perímetro de la sección congelada de la arena. Inko miró y, efectivamente, allí estaba su bebé. «Oh. No pensé que llegaría hasta el segundo evento. ¿Cómo diablos logró superar a esos robots gigantes? ¿O la caída? No, Inko. ¿Desde cuando Izuku va a la UA? Nunca me dijiste». Mitsuki le hizo un puchero. Inko se rió. «Oh, Izuku quería sorprenderte a ti y a Katsuki el primer día de clases. Me hizo prometer que no lo contaría y todo. Aunque pensé que Katsuki ya te lo habría dicho. Como si ese mocoso me dijera cualquier cosa. Probablemente esté avergonzado de que la artimaña de Isu lo haya atrapado». Mitsuki frunció el ceño. «Bueno, al menos ahora han vuelto a la normalidad». «Oh. Mira, Katsuki lo ha visto», dijo, señalando la pantalla del televisor. De hecho, lo había hecho. Ambas mujeres observaron cómo el equipo de Katsuki cargaba hacia el de Izuku. Luego ambos equipos salieron al aire. Inko jadeó y se tapó la boca con las manos. Si su bebé cayera desde esa altura, no podría soportar pensar en ello. Katsuki e Izuku pelearon. Obviamente Katsuki estaba ganando. Luego hubo esa gran explosión y la camisa de Izuku desapareció. Mitsuki respiró hondo junto a Inko, e Inko miró a su amiga. «Inko», tragó Mitsuki. «¿De dónde sacó Isu esas cicatrices?». Inko frunció el ceño y realmente miró la pantalla. El torso de su hijo estaba cubierto de cicatrices. Inko no podía decir con seguridad si alguna vez había visto a alguno de ellos antes. Izuku casi nunca caminaba por el apartamento sin camiseta. La única que conocía de improviso era la cicatriz en un lado de su cara, e incluso esa no estaba segura de cómo o cuándo se la había hecho. Una parte de ella sabía que era inevitable que su hijo saliera lastimado, era frágil y muy torpe y no podía defenderse, pero no esperaba que fuera tan malo. «Yo no estoy segura», dijo con silencioso horror. ¿Qué le había pasado a su bebé cuando ella no miraba? ¿Por qué no había acudido a ella? Inko se retorció las manos mientras la cámara cambiaba a un primer plano de Izuku mientras se destapaba la cara. Las manos de Inko se congelaron mientras miraba el rostro de su dulce bebé contorsionado por la ira y la determinación. Izuku nunca tuvo esa expresión en su rostro. Izuku no se enojó. Era un niño tan dulce, pero él. Inko jadeó cuando Izuku pateó a Katsuki en el pecho lo suficientemente fuerte como para enviarlo volando hacia atrás. Mitsuki se rió a su lado. «Le sirve a mi mocoso justo después de que quemó a Isu y destruyó su camisa». Inko continuó mirando al extraño que había reemplazado a su hijo. Su bebé no era violento y no lastimaba a la gente. ¿Qué le había pasado a su Izuku? Inko continuó observando mientras Izuku fabricaba un arma con sus cintas para la cabeza y chatarra para defenderse de más equipos enemigos. Su equipo quedó en cuarto lugar, lo que significa que llegó al tercer y último evento, el torneo. Apenas podía concentrarse en su conversación con Mitsuki mientras se preocupaba por lo herido que podría resultar su bebé peleando uno a uno contra cualquiera de los compañeros de clase de Katsuki. Se sintió un poco aliviada al ver que Izuku se enfrentaba a Katsuki primero. Era fuerte y era amigo de Izuku.
se aseguraría de que su bebé no tuviera que pelear con nadie más en su condición. Estaba envuelto en tantas vendas. ¿Cuándo pasó eso? ¿Qué pasó? Se sorprendió cuando Izuku abandonó el escenario voluntariamente y sin un solo golpe ni rasguño. Quizás Izuku había vuelto en sí. Su bebé podía ser competitivo cuando se trataba de Katsuki. Sí, probablemente eso fue lo que pasó. Izuku quedó atrapado en competir con su Kaki-chan y recién ahora se dio cuenta de lo peligroso que era todo esto. Oh, gracias a Dios. Entonces Katsuki persiguió a Izuku y lo detuvo, e Izuku arrojó a Katsuki. ¿Qué demonios? Mitsuki silbó. Ese es un buen lanzamiento. ¿Dónde aprendió eso? Inko no pudo encontrar las palabras para explicar que no lo sabía. Katsuki provocó una explosión, haciendo que Izuku retrocediera con el brazo pegado al pecho. Él estaba herido. Bueno, más dolor. Al menos ya estaba fuera del torneo. No debería resultar herido más hoy. Pero ¿por qué tuvo que enemistarse con Katsuki? No había hecho nada para merecer eso y, por supuesto, había provocado una explosión por reflejo cuando fue atacado. Acababa de ser atacado hace unas semanas. ¿Por qué no reaccionaría violentamente al ser atacado nuevamente? Inko negó con la cabeza. Necesitaba hablar con Izuku cuando llegara a casa. No era así como deberían actuar los amigos. La segunda pelea del torneo fue mucho más tranquila que la primera. Luego hubo un intermedio para que el personal arreglara un error con algunas de las cámaras. Inko no había notado nada raro, pero con la cantidad de peculiaridades de grado héroe en juego durante el segundo evento, no estaba muy sorprendida de que algo hubiera sido impactado. Justo después de que el torneo se reiniciara con el hijo de Endeavor y un estudiante con algún tipo de mutación en el codo, Dios mío, eso debe dificultar la búsqueda de ropa, sonó el teléfono celular de Inko. Ella lo miró sorprendida. ¿Quién podría estar llamando en medio del festival deportivo? Nadie llamó a nadie durante el festival. Era prácticamente una fiesta nacional. Lo que implicaba que se trataba de un vendedor telefónico, o de algo serio. Lo siento, Mitsuki. Creo que necesito tomar esto, dijo Inko mientras se levantaba del sofá. No te preocupes por eso, Inko. Puedes tomarlo en el estudio si quieres. Allí las paredes están insonorizadas. Gracias. Una vez que Inko cerró la puerta del estudio, bloqueando los sonidos de la televisión, respondió la llamada. Midoriya Inko habla. Hola, señor Midoriya. Soy Susan Hichiyo, o tal vez me conozcas como Recovery Girl, dijo una voz anciana al otro lado de la llamada. Estaba llamando para darle una actualización sobre la condición de su hijo. Oh, ¿cómo está mi bebé? Vi todas esas vendas en el torneo y esa explosión cuando sorprendió a Katsuki. Midoriya-san, Izuku está bien. Tiene una cicatriz nueva, pero todo sanó muy bien. Te recomendaría que lo recojas después del festival en lugar de dejarlo tomar el tren solo a casa. La forma en que interactúan mi peculiaridad y la de su amigo parece agotar completamente su energía. Es probable que todavía esté bastante cansado para la ceremonia de premiación. Amigo. Sí, su amigo con el don de curación. Izuku no tenía un amigo con una peculiaridad curativa. Si lo hubiera hecho, seguramente le habría contado efusivamente sobre ellos como lo hizo con Recovery Girl cuando era más joven y se enteró por primera vez de la heroína. Inko guardó sus preguntas para sí misma. Por ahora. Los agregó a la creciente lista de cosas de las que necesitaba hablar con Izuku cuando llegaran a casa. Entonces, ¿quieres que lo recoja en la UA después de la ceremonia de premiación? Sí, eso sería lo mejor. Ah, ¿y Midoriya-san? ¿Sí? El director Nezu me pidió que hablara con usted sobre la programación de una conferencia de padres y maestros. Preferiblemente para mañana o pasado si cualquiera de esas opciones te conviene. Inko parpadeó sorprendida. Esta no era ni mucho menos su primera conferencia de padres y maestros, pero era la primera en el año escolar a la que la convocaban. Se preguntó de qué se trataría esta vez. Nunca fue nada bueno. Mañana temprano funciona bien. ¿A qué hora? Preguntó Inko. De todos modos, tenía libre mañana para sorprender a Izuku y Katsuki con un día juntos y un almuerzo de celebración. No tenía ninguna duda de que Katsuki iba a colocarse. ¿Qué te parecen las 9? ¿Cuánto durará la reunión?
Tengo planes para el almuerzo. No te preocupes, Midoriya-san. No puedo imaginar que me lleve más de una hora. Solo ven a la puerta principal. Alguien estará esperando para dejarte entrar mañana por la mañana. Se despidieron y colgaron. Inko se quedó en el estudio mirando su teléfono durante un largo rato. Izuku había cambiado mucho cuando ella no miraba. El chico que había visto en la televisión, no podía reconciliar al chico violento y enojado, confiado, con su dulce y amable, qué buen hijo, Izuku. ¿Cuándo, cómo, dónde y por qué había aprendido a luchar? Alguien no aprendió a luchar si nunca tuvo la intención de utilizar ese conocimiento. Y sin importar lo que ella pensara, Izuku claramente sabía cómo pelear, se sentía cómodo peleando. Estaba perdiendo a su hijo sin siquiera darse cuenta. ¿Qué había cambiado? ¿Dónde se había equivocado? No podía pensar en ningún punto en particular en el que Izuku pareciera cambiar. Al menos no de forma drástica ni de golpe. Ahora que lo pensaba, Izuku se había estado alejando últimamente, había estado más callado y más distraído. En ese momento, ella había pensado que se debía a que él llegó a un acuerdo y se dio cuenta de que su sueño de ser un héroe era solo eso. Un sueño, y, además, peligroso. Se alegró de que él lo hubiera dejado pasar. Claramente le dolía hacerlo, pero al igual que corregir quirúrgicamente un hueso que se torció, le dolería menos y estaría mejor en el futuro. Entonces, ¿por qué había aprendido a luchar? Y se lo mantuvo en secreto. Él sabía que ella lo habría desaprobado y lo habría hecho a sus espaldas. Izuku nunca le había hecho eso antes. Eso ella lo sabía. ¿Qué más se había perdido? Pensó en otro secreto del que acababa de enterarse. Un amigo secreto. Sabía que a ella le preocupaba que él se llevara bien con gente de su edad. Entonces, ¿por qué no decírselo? ¿Eran alguien que ella no iba a probar? ¿Le habían pedido que no se lo dijera? Hizo una pausa para considerar eso. Tiene sentido. Su bebé nunca quiso lastimarla, pero siempre veía lo mejor en las personas. Para ella era muy fácil imaginar a alguien aprovechándose de esa confianza y amabilidad. Ellos deben ser los responsables de hacer que Izuku le oculte secretos, para que él cambie. Inko sabía lo que tenía que hacer. Este fic no es mío, el creador está en la descripción, si quieres leer cada que se suba, también se los dejaré acá. Simplicaren, en AO3.